Buenas noches, profesor. Le saluda Arnes González. Em, bueno, por motivos personales no pude participar en el proyecto, en la presentación que hicieron mis compañeros, y por ese motivo tendré que hacerlo de forma individual, ¿no? Ya le estaré explicando en el momento de enviar este video, las razones por las cuales no pude realizar el proyecto en grupo como hubiera sido mi deseo en un principio, pero bueno, por motivos familiares, familiares y personales en general, no pude presentarme, ¿cierto? Entonces, tendré que hacerlo por mi cuenta. Voy a hablar sobre el tema que elegí, bueno, que elegimos en grupo en ese momento, que fue la influencia social. Y el enfoque que escogí fue el familiar, ¿no? Había hablar sobre la influencia social desde un enfoque familiar, centrado en lo que es la institución social, ¿no? Llamada familia. Bueno, em, Bueno, voy a comenzar hablando sobre el concepto que es pues muy básico, ¿no? La influencia social en un contexto de enfoque familiar. Cuando hablo de eso, me refiero a que es el proceso mediante el cual los miembros de una familia afectan las actitudes, comportamientos, creencias y decisiones de otros miembros dentro del hogar, ¿no? Esta influencia bien puede ser intencional o inconsciente. ¿Qué quiere decir? O qué es cuando digo que la influencia es intencional o inconsciente? Cuando es intencional, por ejemplo, es cuando un padre le dice a su hijo que tiene que estudiar algo en concreto, ¿no? Yo, por ejemplo, soy el padre y le digo a mi hijo que quiero que estudie ingeniería civil, por ejemplo. Esto sería una influencia social porque estoy determinando la condición del niño, ¿no? Eh, y inconsciente, pues sería, pues un ejemplo, por decir algo, eh, yo comportarme de una manera en concreto. Por ejemplo, si yo soy una persona responsable y amorosa, al ser el padre como figura paterna y mi hijo observándome, él estaría viendo eso como su ejemplo a seguir, ¿no? Y me estaría imitando, por ejemplo, ¿no? Y bueno, en fin, eso es lo que me, lo que, lo- eso es a lo que me refiero cuando menciono que la influencia social, no, bueno, en cualquier contexto, pero en este contexto familiar puede ser intencional o inconsciente. Bien. Los aspectos claves de este tema o de esta temática, primero es el modelamiento de conductas. Los padres o los responsables del niño, ¿no? Pues son cuando este es muy pequeño, cuando tiene, bueno, son infantes, ¿no? 4 o 5 años, suelen ser muy moldeables y suelen imitar, como he mencionado anteriormente, los comportamientos de sus padres, ¿no? O de sus cuidadores, como deseen llamarlos. Por ejemplo, como ya mencioné, si yo soy una persona responsable y amorosa, mi hijo probablemente también lo sea al observar eso y al entender eso como una pauta, ¿no? Una referencia a la cual seguir. Lo que hay que tener en cuenta son las normas y valores que se encuentran en casa, ¿no? Estas reglas, estas normas, de alguna manera, al estar, digamos, presente siempre en el hogar, el hecho de que una madre quiera que su hijo siempre tenga su cuarto ordenado o siempre saque la basura, son normas, son reglas que también moldean al individuo que se está influenciando por ellas, ¿no? O las que está siguiendo. Entonces, ese es un aspecto muy importante de tener en cuenta en el momento de analizar esta clase de fenómenos. El tercero es la presión o expectativa familiar, un aspecto muy importante a considerar, es decir, las expectativas que tiene tu familia acerca de cómo quiere que seas en el futuro o cómo ellos quieren que te comportes, ¿no? Esto se ve muy arraigado por el punto anterior, la de las normas y valores familiares. Y bueno, en general, pues puede haber algún tipo de presión en casa que te influya a actuar de cierta manera, ¿no? Una especie de coerción, por así decirlo. Coerción, digamos, benévola, ¿no? No es tanto, bueno, en fin. El cuarto punto a tener en cuenta es, en cuanto a la influencia social en la familia, es el apoyo emocional y la influencia.
que tienen nuestros padres en nuestras decisiones. Las decisiones que tomamos nosotros muchas veces se ven influenciadas por nuestros padres o por la gente que tenemos cerca, ¿no? Y que muchas veces es parte de nuestra familia. Nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros abuelos nos dicen cómo ser a veces, con quién salir, qué estudiar, como dije anteriormente, o cómo comportarnos en general, ¿no? Y por último sería el estilo de crianza. La forma en la que unos padres crían a sus hijos tiene mucho que ver a cómo van a ser ellos en el futuro. Por lo tanto, es un gran ejemplo de lo que se podría considerar una influencia social en un contexto familiar. Bueno, también en esta presentación voy a abarcar el pensamiento de algunos autores acerca de este tema para poder comparar puntos y no ser tan planos en lo que estoy exponiendo, que en este caso ha sido estudios generales acerca de lo que es la influencia social en un contexto familiar, ¿cierto? Bueno, eh, primero está el autor Albert Bandura, que es el que aporta la teoría del aprendizaje social. Sostiene que las personas aprenden conductas observando e imitando a los demás, especialmente a figuras significativas como los padres, ¿no? Como dije anteriormente. Explorando mucho más su pensamiento, se puede destilar, digamos, elementos principales de esa teoría, ¿no? Que consisten, que consisten, disculpen, en lo siguiente. El primero es la observación o el modelado. Las personas aprenden al observar cómo otros actúan y qué resultados obtienen. Un ejemplo, por ejemplo, es si un niño ve a su hermana recibiendo elogios por ayudar en casa, entonces él también empieza a ayudar, él también empieza a hacer lo mismo porque ve que su hermana recibe una recompensa por hacer determinada acción. El segundo elemento es la imitación. Tras observar la conducta de la hermana, esta persona puede reproducir ese comportamiento, esta persona puede imitar ese comportamiento dependiendo si es para él beneficioso o no, ¿no? Si tiene alguna recompensa, como he dicho antes. El tercer punto es el refuerzo, que vendría a ser a que, bueno, que vendría a ser básicamente las recompensas, como dije, ¿no? O los suplicios que puede tener, o los suplicios que puede tener actuar de determinada manera. ¿Eso qué quiere decir? Si un comportamiento tiene un refuerzo positivo, que vendría a ser un premio, o no sé, por ejemplo, un caramelo o una salida o un elogio, el niño va a actuar seguramente de esa forma. En cambio, si el comportamiento observado tiene eh, una consecuencia negativa, como por ejemplo un castigo, seguramente no lo haga, ¿no? Seguramente no lo imite. Y el cuarto punto vendría a ser la autoeficacia. Este punto es muy importante porque es la idea que tiene el individuo sobre sí mismo. Es decir, el individuo es, digamos, tiene la capacidad de ver si puede hacer algo con éxito o no, ¿no? O sea, yo tengo la capacidad de proyectarme y ver si determinada cosa me va a salir bien. Claro que es independiente de la realidad al final, ¿no? Pero influye mucho en cómo voy a hacer las cosas. Si yo creo que lo voy a hacer bien, pues seguramente lo haga. Entonces, la autoeficacia es la creencia de la persona en su capacidad para realizar una acción con éxito, ¿no? Cuanto mayor es la autoeficacia, cuanto mayor es esta creencia, esta confianza, más probable es que la persona haga eso, ¿no? Entonces, si un niño cree que puede hacer eso, si un niño cree, por ejemplo, que puede limpiar su cuarto para que su madre pues le elogie y le diga que es un buen chico, que le haga, por ejemplo, el almuerzo que le gusta, no sé, lo que sea, probablemente el niño lo haga también, ¿no? Entonces, como se puede ver el pensamiento de, de, eh, de Bandura, eh, se puede resumir en que las personas aprenden imitando su entorno, es decir, las personas saben qué es lo bueno y lo malo observando e imitando
estas cosas según sean las consecuencias que tengan sus acciones, ¿no? De esta manera, la influencia social puede verse de una forma mucho más distinta, ¿no? En vez de verla como una serie de fuerzas entreconectadas, se puede ver como una serie de pasos que una persona puede seguir al momento de observar a una persona, bueno, a otra persona, ¿no? Un otro, por ejemplo. Un ejemplo para ya cerrar este tutor, que, bueno, un adolescente puede aprender a resolver conflictos con calma si observa que sus padres discuten sin gritar, escuchándose y buscando soluciones. Imitará, pues, esta conducta porque él ve que tiene buenos resultados, ¿no? En este caso, la armonía, el respeto, las buenas relaciones y, en fin, ¿no? Pasando al siguiente punto, que es del autor Yuri Brenner, que él plantea la teoría ecológica del desarrollo humano, que, bueno, se define como que el desarrollo del ser humano no ocurre de forma aislada, sino que dentro de una serie de sistemas ecológicos, los llama de esta manera, sistemas ecológicos interrelacionados, el individuo se va desarrollando. Estos sistemas ecológicos pueden ir desde la familia, lo más inmediato, hasta lo más general, que pueden ser factores que no controlan, ¿no? Factores culturales y sociales, ¿no? La economía del país, pues su propia cultura, religión, que ya le imponen desde pequeño y que sus padres tampoco tienen la culpa de que sea así, sino que eso viene desde antes o desde o en general la sociedad es así, ¿no? Bueno, esta teoría plantea 5 niveles que va escalando del menor al mayor, de lo micro a lo macro, y se plantean de la siguiente forma. Primero está el microsistema, que vendría a ser el entorno más cercano al individuo. Esto incluye familia, lo más importante, bueno, lo que estamos tratando aquí, familia, escuela, amigos y vecindarios, ¿no? Los aspectos más inmediatos al que puede acceder el individuo. Un ejemplo de esto, de este microsistema, puede ser la relación que tenga el niño o la persona con sus padres o profesores. El siguiente nivel es el mesosistema, que es la interacción entre dos o más microsistemas. Por ejemplo, la relación entre los padres y los maestros de un niño o cómo influye el ambiente familiar en el rendimiento escolar, ¿no? Esto pues va, de alguna forma, estas relaciones entre padres y maestros o entre padres y vecinos van afectando de alguna manera al niño. Porque dependiendo a veces de cómo se relacionen nuestros padres con ciertas personas, también va a influenciar mucho en cómo nos van a tratar los demás, ¿no? Si nuestros padres son muy agresivos, por ejemplo, con los demás, se comportan de una forma muy agresiva, muy antipática, probablemente los demás nos traten con apatía o nos quieran lejos, ¿no? Porque pues así sucede, ¿no? Entonces, eso es lo que se trata de explicar en este nivel. El siguiente nivel vendría a ser el ecosistema. Son contextos, ¿no? Ecosistemas son básicamente contextos que no involucran directamente al individuo, pero que lo afectan, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo de entender puede ser el lugar de trabajo en el que trabaja el padre del niño, ¿no? Eh, ya que si el padre tiene un trabajo estresante o el padre se queda muchas horas en el trabajo, trabajando muchas horas extras o en general este padre no pasa mucho tiempo en casa, puede afectar mucho al hijo porque a veces pues el padre puede reflejar ese estrés que siente en el trabajo, en casa, o sencillamente puede pasar muy poco tiempo con su hijo, afectándolo de alguna manera, ¿no? El siguiente nivel sería el macrosistema, que, bueno, comprende las creencias culturales, las normas sociales, las leyes, ideología y otros sistemas, como el económico, por ejemplo, ¿no? Eh, una forma de ejemplificar esto podría ser las normas culturales sobre la crianza o el papel de la mujer en la sociedad. Pues, es una gran forma de
ejemplificarlo porque en el fondo estos sistemas que ya superan totalmente al individuo y que digamos que al momento de estar ahí se le imponen las creencias, las ideologías, los sistemas económicos. Si un niño nació pobre no fue de su culpa, sino que sencillamente el sistema económico bueno, o el estado económico de su familia, que a su vez depende del sistema económico actual, lo ha hecho así, ¿no? No ha sido su culpa, sino que sencillamente la vida le ha tocado que sea así. Igualmente, las las leyes del país en el que vive, la cultura del país en el que vive, y bueno, ¿no? Eso pues de alguna forma influye naturalmente en su forma de ser y en su forma de entender lo que es el mundo, ¿no? Esto vendría a ser el cuarto nivel, macrosistema. Bien. El quinto nivel, que es el más general de todos, vendría a ser el cronosistema, que vendría a ser cómo afecta el tiempo. eh, de ahí viene, ¿no? Cronosistema, crono es tiempo, en latín, si no me equivoco. Que bueno, se refiere, como vuelvo a repetir, el factor tiempo, ¿no? Los cambios y transiciones a lo largo de la vida y la historia. Por ejemplo, eventos que pueden pasar en la vida del individuo, ¿no? Un divorcio, una pandemia, como vimos hace poco, o el impacto de crecer, a muchos les ha afectado el impacto de crecer en el área digital, ¿no? En la que las relaciones sociales son más distantes, en las que ya no hay tanta comunicación como había antes, y en el que en general las relaciones pues suelen ser más complicadas, hasta más fáciles, ¿no? Dependiendo del caso, y bueno, quizás puedan ser muy caóticas para una persona, digamos, muy pequeña, ¿no? Que recién se está adaptando al mundo, y bueno, en fin. Para resumir todo esto, se podría decir que esta teoría comprende que el desarrollo humano es el resultado de interacciones complejas entre el individuo y su ambiente, ¿no? En distintos niveles, perdón, y a lo largo del tiempo. Bueno, aquí habría que entender en qué nivel está ubicada la familia, ¿no? Más allá de que la familia más allá de que la familia esté presente en todos los niveles, el nivel en el que más pondera es en el microsistema, ya que como se vuelve a repetir, este nivel comprende los factores más cercanos, más inmediatos al individuo. Entonces, bueno, la influencia que tiene la familia en el individuo o la familia en general ocupa un nivel de microsistema en esta teoría. Pasemos al siguiente autor, que, bueno, ¿no? Es la señora Diana Baumrind, que, bueno, esta autora planteó una cosa muy interesante que se llama los tres estilos principales de crianza, que en realidad son cuatro porque autores posteriores a ella incluyeron uno más, pero en general esto se define como, o bueno, se define en dos niveles, ¿no? O definen estos cuatro niveles de crianza en dos dimensiones o en dos factores. El nivel de afecto, sensibilidad y el nivel de control de exigencia, es decir, se van a definir los estilos de crianza en base a la calidez y autoridad que se apliquen en cada una de ellas. Luego vamos a tener esto mejor a medida que vamos explicando cada estilo de crianza. El primer estilo es el autoritario, ¿no? En el que destaca una alta exigencia, pero un bajo afecto, un bajo cariño, una baja calidez. Son muy comunes bueno, son muy comunes en este estilo de crianza, padres estrictos, con reglas rígidas y poco diálogo, ¿no? Esta clase de padres valoran obediencia sin mucho cuestionamiento, obedecer porque yo soy el que manda en esta casa y porque tú tienes que hacerme caso a todo lo que te digo, ¿no? Normalmente este estilo de crianza eh, desemboca en el que el niño sea muy obediente, pero por lo mismo que siempre ha estado siguiendo órdenes y nunca ha tenido la individualidad para hacer lo que él quería en, en circunstancias concretas, ha desarrollado pues, una baja autoestima y dependencia o un temor incluso a la autoridad, ¿no? A figuras de autoridad posteriores que pueden encontrar en su vida, como su jefe, como, bueno, la policía, digamos, ¿no? Como figura de autoridad inmediata, o como representantes de la ley. Pero en general,
el niño o esta persona, debido a su estilo de crianza, puede en un futuro desarrollar estos caracteres psicológicos, ¿no? Bueno, el segundo estilo es el permisivo. Este estilo se destaca por un bajo control, pero un alto afecto. Los padres son afectuosos, pero con pocas reglas y bueno, ¿no? Esta clase de estilo de crianza destaca mucho por ejemplo, haz lo que quieras mientras seas feliz, ¿no? Es lo que diría un padre con un estilo de crianza permisivo. Normalmente los niños que tienen esta clase de crianza suelen ser muy impulsivos y no tienen dificultades más bien para respetar las normas y controlarse incluso a sí mismos, ¿no? Debido a que pues siempre le han permitido hacer lo que querían, ¿no? Muchas veces sucede esto, ¿no? De que nunca han conocido sus límites y por lo mismo siempre han hecho lo que han querido, ¿no? En su casa o en la calle. Bueno, por último, bueno, antes de decir el que, digamos, el más ideal, voy a pasar al que agregaron los autores que bueno, no las dijo la propia autora, sino que autores, autores posteriores a ella eh, añadieron ese estilo de crianza que vendría a ser el estilo negligente, ¿no? O indiferente. Esta, esta clase de estilo que es muy característico de las familias estructuradas se caracteriza, ¿no? Valga la redundancia, se caracteriza por un bajo afecto y un bajo control. Estos padres suelen ser desatentos y emocionalmente distantes o ausentes. Por ejemplo, padres que no se involucran en la crianza, ni en el afecto, ni en la disciplina de sus hijos, ¿no? Como consecuencia, pueden resultar personas, en el futuro ciudadanos, eh, pues emocionalmente inestables, con una baja autoestima, porque nunca han tenido el cariño ni la atención de sus padres, y en general dificultad para autorregularse. Normalmente esta clase de personas suelen convertirse, pues, a veces en criminales o, bueno, en general, pues, gente de mal vivir, ¿no? Entonces se puede entender que la influencia social en la familia va a derivar o va a tener mucha importancia en cómo va a ser el individuo en un futuro, ¿no? Si se va a convertir en una persona de bien o una persona de mal. Para acabar con esta autora, eh, se va a señalar el último punto, el último estilo de crianza, que es el que recomienda ella y el que concilia, digamos, todas estos problemas que han causado los tres estilos de crianza anteriormente mencionados, que vendría a ser el estilo democrático o autoritativo, como lo dice ella. Este estilo se caracteriza por un alto afecto y un alto control. Los padres son firmes, pero a la vez son razonables y eh, comprensivos con sus hijos, ¿no? Ellos no son tan indiferentes, tratan de ser, si bien rectos, no, o sea, no por esa rectitud se alejan sus hijos, ¿no? Sino que tratan siempre de comprenderlos y que haya una comunicación en general, ¿no? Que no simplemente hay una regla que distancie más bien de, bueno, el padre al hijo, ¿no? Que los distancie, sino que más bien haya una especie de sinergia y siempre haya una comunicación, ¿no? Por ejemplo, algo que podría decir un padre con un estilo de crianza podría ser que estas son las reglas, pero me gustaría saber qué piensas tú acerca de estas reglas, o cómo te sientes, o en general ser más razonable, ¿no? En vez de ser tan estricto, pues ser un poquito más razonable, entender la situación, ser más empático en general con tu hijo, ¿no? Es la forma en la que se definiría mejor este estilo de crianza. Los hijos que salen de, los hijos que salen de estas familias suelen ser seguros de sí mismos, responsables, con buena autoestima y habilidades sociales, ¿no? Suelen ser personas, pues, como ya se mencionó, pues, confiadas y que en general no tienen problemas para desarrollarse o para
eh, desenvolverse en sociedad. Bueno, empezando con la siguiente autora, o autor, mejor dicho, tenemos a Lev Vygotsky. Lev Vygotsky, que desarrolló la teoría sociocultural del desarrollo humano o cognitivo. La teoría plantea que el desarrollo cognitivo de las capacidades mentales es un proceso social antes que individual. Es un proceso que tiene diferentes capas y que la mayoría de ellos son sociales y no individuales como se suele pensar mucho, ¿no? O sea, se suele pensar mucho que el individuo es el que plantea, o sea, el individuo observa algo y él mismo lo procesa sin necesidad de ayuda, sin la necesidad, disculpa, de ayuda de otros. Disculpa. Eh, y bueno, ¿no? Ese es el planteamiento de este autor. Voy a pasar rápido con este autor porque es muy interesante, pero si usted desea consultarlo, lo puede consultar. Es, la verdad, eh, pues relativamente llamativo, ¿no? Su pensamiento. Es muy, pues, innovador. Bueno, las principales ideas de la teoría que plantea el señor Igor eh, son la zona del desarrollo próximo. Es decir, es la distancia, digamos, el umbral en la que un niño puede hacer las cosas por sí mismo y las cosas que él puede realizar, pero con la ayuda de los demás. Por ejemplo, un niño que no pueda resolver un problema de matemáticas solo, disculpe, pero sí lo logra con la guía de su maestro. Es muy común, ¿no? El segundo punto es el andamiaje. Es el apoyo temporal, el apoyo, digamos, condicional que ofrece un adulto o compañero más capaz para ayudar al niño o al individuo a realizar una tarea hasta que pueda hacerlo solo. El andamiaje, obviamente, el apoyo al que el niño se está sosteniendo para resolver un problema, se va retirando a medida en la medida en la que el niño crece, ¿no? Adquiere esa habilidad por sí mismo y y ya no necesite la ayuda de los demás. El tercer punto es el lenguaje y el pensamiento, ¿no? Lo que piensa Vygotsky del lenguaje y el pensamiento. Él piensa que el lenguaje es la herramienta principal del pensamiento. Entonces, el habla, el habla privada, el habla que tenemos solos con nosotros mismos, es una forma de organizar los pensamientos que ha tenido el niño a lo largo de su experiencia del mundo y a medida que va resolviendo o va organizando sus pensamientos, pueda solucionar los diferentes problemas que tenga en su vida, ¿no? Bueno, el cuarto punto y el último vendría a ser, bueno, la cuarta idea más relevante de esta teoría vendría a ser el concepto que tiene él de la cultura y las herramientas psicológicas. El desarrollo depende del contexto cultural. Cada sociedad transmite sus conocimientos, valores y herramientas, como el lenguaje, los números, los símbolos, que influencia de alguna manera al niño o al individuo. Entonces, digamos que lo que plantea este autor es que el desarrollo cognitivo depende mucho de la sociedad. Un niño o un individuo no se puede desarrollar solo, sino que siempre va a depender de un otro que le ayude de alguna manera, sea iniciándolo en cierta materia, en cierta ciencia, o en general ayudándolo con algún problema en su vida, ¿no? Bueno, como último autor, que es el más importante, es Emil Durkheim, es uno de los sociólogos más importantes que ha existido, un referente a este tema, la influencia social, y en general este autor tiene conceptos muy interesantes acerca de este tema, ¿no? Uno de ellos son los hechos sociales, el concepto de hechos sociales, son, bueno, las formas de actuar, pensar y sentir que existen fuera del individuo, pero que ejercen sobre él una fuerza coercitiva, ¿no? Esto es muy interesante.
Él plantea esto, que las cosas que pasan fuera de nosotros, fuera de lo que yo siento como yo, las cosas que pasan fuera de mi propia, bueno, no de mi conciencia, sino que las cosas que pasan fuera de mi propia autopercepción, ejercen sobre mí, sin yo sentirlo como tal, una fuerza coercitiva, es decir, me influyen a actuar de alguna manera. Un ejemplo de esto pueden ser las leyes, la moral, las tradiciones o el lenguaje, ¿no? El lenguaje, pues son una serie de reglas que tengo que seguir para poder comunicar. Estas normas sociales influyen en nuestro comportamiento y, como vuelvo a repetir, influyen muchas veces sin darnos cuenta. Bueno, punto importante es el concepto que tiene él sobre la educación y la socialización. Para Durkheim, la familia y la escuela son agentes claves de socialización. A través de ellas, la sociedad transmite sus normas y valores a los nuevos miembros. A través de la familia, los niños los niños o adolescentes pueden aprender ciertas normas sociales, ciertas reglas, cierta moral, cierta religión, y en general aprenden a comunicarse, ¿no? Son agentes, son, digamos, móviles, son vehículos para ese tema de la socialización que se está pidiendo aquí, ¿no? El tercer punto, la tercera idea es el concepto que tiene él sobre la conciencia colectiva. Y que lo que plantea es que es un conjunto de creencias y sentimientos comunes a los miembros de una sociedad. Esto vendría a ser muy parecido a al concepto de Carl Jung, ¿no? Acerca del inconsciente colectivo, que básicamente son ciertas ideas, que lo llama prototipos o algo así, ciertos arquetipos que se esconden muy en el fondo de todos, en nuestro inconsciente, ¿no? Por eso muchas veces, por eso muchas veces soñamos con ciertas cosas que se parecen mucho entre sí, ¿no? Bueno, entonces, esto se parecería mucho a este concepto que tiene Durkheim, pero llevado a un plano consciente, ¿no? En este caso, como voy a repetir, es el conjunto de creencias y sentimientos comunes a los miembros de una sociedad. Esta conciencia colectiva, guía el comportamiento individual y genera presión social para que las personas se ajusten a lo que se espera de ellas. Digamos que esta conciencia colectiva generalizada, influye de una forma para que las personas se comporten de cierta manera, ¿no? Entonces, esos aspectos, socialización, los hechos sociales, van condicionando poco a poco al individuo. Y por último, una idea muy importante, un concepto muy importante de Durkheim es la anomia, que es una situación en la que las normas sociales pierden fuerza o se vuelven confusas, lo que puede causar desorientación, aislamiento o conductas desviadas. Mucha gente, esto es el principal o la principal razón por la cual la gente a veces se puede sentir desmotivada, desesperanzada, se pueden sentir a veces sin ganas de vivir. Mucha gente se suicida, por ejemplo, y muchas veces se debe a esto, ¿no? A que las normas sociales, al entorno, la sociedad en la que está envuelto el individuo, se vuelve eh, confusa o pierden fuerza, ¿no? Por ejemplo, a veces, bueno, por poner un ejemplo, una persona que siempre ha creído en Dios, de la nada alguien venga y lo convenza, español, y le convenza de que Dios no existe por ciertos argumentos, esta persona se va a sentir medio desesperanzada, ¿no? Porque toda su vida ha creído en Dios y muchas veces él ha depositado sus esperanzas, sus sueños en Dios, y que alguien venga y le quite ese respaldo, pues, digamos, esa cama en la que descansan o yacen todas sus esperanzas, acaban de destruir, ¿no? Es como un edificio, si les quita su cimiento se cae y de esta manera, pues, el individuo se siente desesperanzado y bueno, esto es en general el concepto de anomia. Esto se puede aplicar también en la familia, ¿no? Si un niño tiene a su padre como una persona muy respetable y de la nada un evento causa que
esa, esa idea se caiga, ese concepto se caiga por alguna cosa que pasó, que su padre le haya sido infiel a su esposa o lo que sea, eh, van cayendo esa figura y va también a causar cierta desmotivación porque es como que la figura paterna es muy importante al momento de el desarrollo de una persona, ¿no? Y que se caiga de esa manera puede ser muy decepcionante y puede causar ciertos sentimientos negativos en el individuo. Bueno, esto es básicamente la novia. Para acabar y para resumir este tema, Durkheim piensa que eh, la sociedad no es una suma de individuos, ¿no? Sino que es una fuerza que moldea al individuo desde fuera mediante normas, valores y estructuras colectivas. Y bueno, esto es en general lo que piensa este autor. Bueno, ya para finalizar, voy a responder a la pregunta que se dice en el modelo de la PBTX, que es la siguiente, ¿no? ¿Por qué considero importante a las competencias intrapersonales y cómo las puedo aplicar en mi desarrollo personal y profesional? Bueno, ¿por qué considero importante para empezar las competencias intrapersonales o interpersonales, ¿no? Las considero importantes porque son parte de ya una aproximación a lo que es la vida adulta, ¿no? La vida laboral, eh, la vida familiar ya un poquito más responsable, ¿no? Por ejemplo, el rol, ¿no? Tiene mucho que ver esto con la paternidad también, todo esto. Y bueno, lo considero muy importante para en general, el correcto desenvolvimiento del individuo con su entorno, ya algo más, pues, extrovertido, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que básicamente me parece importante porque ayuda al individuo a desenvolverse correctamente en su entorno laboral, familiar, académico, social, amoroso, etcétera, ¿no? Una correcta aplicación de las competencias intrapersonales facilita mucho posteriormente, eh, ¿cómo decirlo? La interacción con la sociedad, ¿no? Básicamente eso. ¿Cómo las puedo aplicar? Y bueno, respondiendo a la segunda pregunta que forma parte de la pregunta principal, digamos, cómo puedo aplicar estas competencias intrapersonales en mi vida, en mi desarrollo personal y profesional? ¿Cómo las puedo aplicar? Bueno, eh, inexorablemente voy a tener que utilizarlas en mi entorno laboral, profesional, etcétera, ¿no? Porque tengo que comunicarme, tengo que hablar con los demás para poder entenderme, para poder trabajar, para poder hacer estas cosas. Si no, pues obviamente si no hay una comunicación en el trabajo, pues obviamente se va a realizar probablemente un mal trabajo, un trabajo incorrecto, ¿no? Un trabajo insuficiente. Entonces, es muy importante desarrollar esas competencias para poder desenvolverse eficientemente en el entorno laboral, para poder, pues, eh, desenvolverse eficientemente en el entorno profesional y en general en la vida, ¿no? Se necesitan estas competencias para, pues, interactuar de una forma efectiva con el otro, ¿no? Que es lo más importante al final. Y mi desarrollo personal, pues, necesariamente el desarrollo de las competencias intrapersonales es el desarrollo personal de la persona. El desarrollo de estas competencias reflejan una madurez, un progreso de mi persona a lo largo del tiempo y en general esto, ¿no? Es básicamente eso. El desarrollo personal tiene mucho que ver con el desarrollo de las competencias intrapersonales. Si no se desarrollan estas, no se va a desarrollar aquella, ¿no? No se va a desarrollar nuestra personalidad correctamente, no se va a desarrollar nuestro carácter correctamente, ni nuestro temperamento, ni en general, nuestra máscara para con los demás, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, eso es todo. Espero que le haya servido bueno,
no le haya servido. Quiero decir que espero que haya sido satisfactoria mi presentación para usted y pues espero que me tenga en consideración porque de verdad mi intención originalmente era participar junto a mis compañeros, pero bueno, como le dije en el correo, le voy a comentar el problema que tuve. No pude asistir, ¿no? Entonces, pues me tocó hacerlo solo. Espero que me tenga en consideración. Si quiere, pongo algo de nota para no jalar el curso y bueno, nada más, ¿no? Eso es todo. Que tenga que tenga una bonita noche, tarde o día, cuando sea que vea esto. En fin, gracias.